Reciban la más cordial bienvenida a la sesión de álgebra del tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. Es para mí un gusto presentar a la doctora Yuriko Pitones Amaro, quien se doctoró en el 2019 en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tras doctorarse, ganó el premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en ciencias exactas. Fue docente en el Instituto Tecnológico de Zacatecas, en la Universidad Abierta y a Distancia de México, y después fue becaria postdoctoral en el Centro de Investigación en Matemáticas y en Valladolid. Actualmente es profesora visitante de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, y para su charla nos acompañan Delio Jaramillo del CIMBESTAB y Carlos Espinosa del CIMAT, invitados de la doctora Yuriko, y ella nos va a hablar de ideales monomiales en códigos y combinatoria. Gracias, Yuriko, por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y antes que nada, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, en especial a Daniel por la invitación para dar esta charla en este evento, en el tercer encuentro virtual de mujeres matemáticas mexicanas. Y es un gusto para mí, ya que yo tengo una lista grande de mujeres matemáticas que son mi inspiración diaria y que admiro muchísimo, y por supuesto, muchas de estas son mexicanas. Y bueno, este evento, aunque es virtual, pues sin duda hace que nos encontremos, nos conozcamos y también podemos conocer nuestras matemáticas. Les voy a hablar en esta charla de ideales monomiales en códigos y combinatoria. Y bueno, entonces permítanme comenzar con algunas definiciones básicas de ideales monomiales. Primero, los ideales monomiales son un objeto algebraico importante que de hecho forman un puente entre la álgebra conmutativa y la combinatoria. Voy a comenzar con la definición formal y para eso necesito un anillo de polinomios en n variables y sobre un campo K. La notación usual y común para un monomio es la siguiente. Un monomio que denotamos como x a la alfa se define como un producto de variables donde sus exponentes forman un vector de números naturales y lo vamos a denotar con alfa. Entonces, si un ideal en el anillo de polinomios está generado por estos objetos o por estos monomios, pues entonces lo llamamos ideal monomial. Equivalentemente, podemos decir que el ideal es monomial si para cualquier polinomio, que sabemos que es una suma finita de monomios, o incluso puede ser infinita, cada uno de sus términos monomiales debe de pertenecer ahí. Y con eso garantizas que tu ideal sea de esta clase, monomiales. Algunas de las ventajas de trabajar con estos ideales, son varias. Por mencionar algunas, es que muchas de las operaciones que realizamos en álgebra son más sencillas para los ideales monomiales que para ideales que son generados por polinomios arbitrarios. Otra ventaja es que calcular invariantes suele ser más efectivo o más, hablando en el sentido computacional, calcularlos en ideales monomiales que otra vez en ideales que son generados por polinomios arbitrarios. Y bueno, otra de las ventajas es que uno puede resolver una amplia colección de problemas reduciendo o codificando datos en los ideales monomiales. Muy bien. Entonces, la primera aplicación que quiero mencionar es hacia la teoría de códigos, hacia los códigos, y me voy a centrar en una familia de códigos muy particular, que son los códigos evaluación. Entonces, voy a comenzar por mencionar estas definiciones.
Y ahora para eso vamos a considerar el mismo anillo de polinomios o el anillo de polinomios en n variables con una graduación estándar. Y ahora sobre un campo finito de Q elementos. Graduar un anillo de polinomios en forma estándar quiere decir como que estamos empaquetando los polinomios respecto a su grado. Tenemos los de grado 0, que son las constantes, los de grado 1, que son las variables, los de grado 2, que son productos de dos variables iguales o distintas, y así sucesivamente. También voy a considerar un conjunto de puntos X, un conjunto finito de puntos. Lo voy a considerar por ahora en el espacio afín, que el espacio afín es n copias del campo, y voy a considerar la siguiente función evaluación. Voy a tomar un polinomio y voy a evaluar el polinomio en cada uno de los puntos del conjunto que ya consideré antes, y esta evaluación va a formar una M-ada, ¿no? Entonces vive aquí en el espacio afín, y vamos a detenernos un poco a pensar quién es el kernel de esta evaluación. Bueno, el kernel son los polinomios que si tú los evalúas o les aplicas esta función, te dan el 0. Entonces, esta función se define como una evaluación sobre m puntos. Tú quieres que esta m-ada te dé 0, y esto pasa así, solo si cada una de las evaluaciones te da 0. Entonces, ¿quién es el kernel de esta evaluación? Pues es justo el ideal formado por todos los polinomios que se anulan en todos los puntos de X, y eso se conoce como el ideal anulación del conjunto de puntos X. Y bueno, esta es la notación como I de X. Muy bien, esto lo vamos a tener en cuenta. Recuerden que yo quiero llegar a asociar un ideal monomial. Hasta este momento solo tengo un ideal de anulación. Pero tenemos un isomorfismo de forma natural. Tenemos S, módulo el kernel, es isomorfo a la imagen. Entonces, fíjate que si tomamos un subconjunto de dimensión finita en S, en el anillo de polinomios, o sea, un conjunto de polinomios, nosotros consideramos la evaluación sobre ese conjunto o esta función sobre ese conjunto, y esta evaluación la vamos a denotar como L de X, y esto es a lo que se le conoce como un código de evaluación en X. Esta notación es introducida en un trabajo de Jaramillo, Baspinto y Villarreal. Entonces, vamos a considerar ahora estos códigos, estos subconjuntos de evaluaciones de polinomio que viven en K a la M. Entonces, este se llama un código, evaluación, y en particular es un código lineal. Entonces, para los códigos para los códigos de evaluación depende quién es tu conjunto L de polinomios, es básicamente el nombre que le vas a asignar. Por ejemplo, si tú estás considerando polinomios de grado D, los códigos que vas a obtener se llaman códigos que son de tipo Reed-Muller. Si tus polinomios son libres de cuadrados, pues vas a obtener códigos que se le llaman, otra vez en este trabajo de Jaramillo, Baspinto y Villarreal, los mencionan los códigos que son libres de cuadrados. Y bueno, así, depende de quién es tu conjunto L, es el nombre que le asocias al código que te va a generar. Los códigos de evaluación, entonces, contienen una familia muy, muy grande de códigos que podemos estudiar. Entonces, hasta ahora tenemos que la imagen de esta función evaluación, a la que ahora llamamos L de X, porque L me denota el conjunto de polinomios sobre el cual voy a evaluar, y X es el conjunto de puntos, es isomorfo a el anillo de polinomios módulo su ideal de anulación. Entonces, de los códigos podemos estudiar en particular
3 números que se llaman sus parámetros básicos, la longitud del código, que es el tamaño de los elementos, que se llaman palabras. En este caso, la longitud es el tamaño del conjunto de puntos sobre el cual yo estoy evaluando, que es igual a m. Otro es su dimensión. Recuerda que el código, vive en K a la m, entonces puedo pensar su dimensión como un K espacio vectorial, y esa va a ser la dimensión del código. Y otro es de los más importantes, es la distancia mínima. La distancia mínima de un código de evaluación es el mínimo de todos los números de las entradas distintas de 0 de los elementos del código evaluación. Entonces aquí recuerda cómo son los elementos de los códigos evaluación. Provienen de un polinomio evaluado en m puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuentas el número de entradas distintas de 0 de estos elementos? Pues es contar el número de puntos del conjunto X que ya fijaste, que no se anulan en F. Entonces, eso lo podemos contar con la cardinalidad del conjunto de puntos menos la cardinalidad de la variedad asociada a estos puntos. O, dicho de otra forma, este conjunto B de f de x son los puntos del conjunto X que se anulan en este polinomio. Entonces, la distancia mínima de estos códigos, ¿cómo la puedo calcular en términos de estas cardinalidades? Pues es el mínimo de la cardinalidad del conjunto X menos la cardinalidad de esta variedad algebraica. Entonces, no quiero que el polinomio me haga todas las entradas 0, por eso lo considero fuera del ideal de anulación. Y bueno, aquí puedo sacar la cardinalidad de X y me queda el máximo de estas cardinalidades. Entonces, fíjate que el problema de calcular la distancia mínima de códigos de evaluación lo estamos traduciendo de una forma algebraica y ahora todo se reduce a calcular la cardinalidad de estas variedades. Bueno, entonces esto nos da, como dije, una traducción algebraica de la distancia mínima. Después de algunos resultados y de hacer algunas cuentas, podemos obtener lo siguiente, que la cardinalidad del conjunto X lo podemos asociar con un invariante algebraico muy importante, que se denota como E de ese módulo, el ideal de anulación, y se llama la multiplicidad de Hilbert-Samuel. La multiplicidad de Hilbert-Samuel también es un invariante muy importante dentro de la álgebra conmutativa, que tiene aplicaciones en la clasificación de variedades, también en el estudio de singularidades, y bueno, en particular, este número me dice el grado de la variedad definida por los polinomios del ideal. Bueno, entonces relacionamos la cardinalidad del conjunto X con esta multiplicidad de Hilbert-Samuel y resulta que la cardinalidad del conjunto de ceros del polinomio f en X se calcula con la multiplicidad de Hilbert-Samuel, pero aplicada al ideal de anulación y el polinomio f. Entonces, estamos dando una traducción completamente algebraica de cómo calcular uno de los parámetros más importantes de los códigos de evaluación. Entonces, bueno, estoy reduciendo mi problema de contar entradas distinto de 0 de los elementos del código a calcular las cardinalidades de estos objetos, y ahora en lo que voy es que necesito conocer quién es o cómo calcular estas multiplicidades de Hilbert-Samuel en esta situación. Bueno, entonces ese es mi problema ahora. Calcular esta
estas multiplicidades de Hilbert-Samuel. Entonces, para eso, ahora sí vamos a utilizar como herramienta los ideales monomiales, porque en general el ideal de anulación, pues no es un ideal monomial, puede ser generado por polinomios arbitrarios. Entonces, una manera de asociar un ideal monomial a cualquier ideal generado por polinomios es la siguiente. Tú tienes un polinomio que es suma o combinación lineal de monomios. Entonces, si fijas un orden en los monomios del anillo de polinomios, tú puedes distinguir un monomio muy especial. Escribes el polinomio f, bueno, con este orden ya dijiste quién es el más grande, entonces escribes este polinomio f como el monomio más grande y luego tienes una suma con monomios menores respecto a este orden. Entonces distingues este monomio más grande de todos ellos y lo denotas como el in de f y se llama el monomio líder de este polinomio. Entonces, si tú tienes un conjunto de polinomios que te generan un ideal, calculas todos estos monomios especiales o monomios líder y así es como puedes definir el ideal inicial de cualquier ideal generado por los iniciales de los polinomios que lo generan. Entonces, ahora sí, tengo un ideal inicial asociado a cualquier ideal que es generado por polinomios arbitrarios. Entonces, tenemos un teorema muy, muy bonito que me relaciona las multiplicidades. Es un teorema de Macaulay que me dice que la multiplicidad de Hilbert-Samuel de ese módulo I es lo mismo que la multiplicidad de ese módulo su inicial. Entonces, esta es una de las herramientas más importantes que utilizamos para poder relacionar todas las ideas que he dicho hasta ahora. Bien, entonces, utilizar ideales iniciales, bueno, en el contexto de códigos nos permite encontrar valores específicos para sus parámetros y también podemos utilizar muchos métodos computacionales, por ejemplo, las bases de Grebner, para realizar implementaciones o algoritmos que nos calculen estos números o estos invariantes. Por mencionar algunos pues sistemas computacionales donde uno puede trabajar, Macaulay 2, Singular o Cocoa, ¿no? Bien, entonces voy a mencionar una familia muy específica de códigos que son en particular códigos evaluación, donde vamos a ver un poco más claro todas estas ideas. Bueno, los códigos cartesianos anidados se definen utilizando una evaluación como antes, pero ahora te consideras el conjunto de puntos dado por un producto cartesiano de subcampos. Y la palabra anidados es porque satisfacen en particular tres condiciones, que el 0, 1 pertenece a cada uno de esos subcampos, que si tienes un elemento A entre B en una J, y entonces quiere decir que la A está en AJ y B está en un AI, que es como más pequeño que él. Y también hay una relación entre sus cardinalidades. La cardinalidad del subcampo A1 es menor o igual a la del A2 y así sucesivamente hasta la cardinalidad del D sub S. Entonces, si tú consideras uno de estos conjuntos y evalúas a los polinomios de grado D, obtienes un código de evaluación que en particular se llama código cartesiano anidado. ¿Vale? Entonces tenemos una proposición respecto a la ideal anulación de estos códigos de Carvalho, Newman y López del 2017, donde ellos determinan explícitamente quién es el ideal inicial del ideal de anulación de los códigos cartesianos anidados respecto a un orden monomial particular.
Y entonces lo interesante es que obtienen que es generado por xy, por xj elevado a la dj, donde los Ds son las cardinalidades de los subcampos, y este es un ideal monomial, generado solamente por monomios, y de hecho son como muy sencillos. Bueno, pero recuerda que lo que queremos nosotros es calcular la multiplicidad de Hilbert-Samuel, en particular del ideal inicial de un ideal anulador que proviene de un código, para con ello llegar a calcular la distancia mínima. Entonces me voy a fijar en este ejemplo particular. Ahora me voy a fijar en este ideal inicial, generado por el producto de xy por xj elevado a la de j. Bueno, resulta que la multiplicidad de Hilbert-Samuel tiene una propiedad de aditividad muy bonita respecto a descomposiciones primarias de ideales. Entonces, calcular descomposiciones primarias de ideales es encontrar una expresión de esta forma para cualquier ideal. Lo que quieres es escribir un ideal como intersección de ideales más pequeños o ideales más fáciles de visualizar o de calcular en general. Entonces, la multiplicidad de un ideal es igual a la suma de las multiplicidades de las componentes que te aparecen en la descomposición primaria. Y bueno, no de todas, aquí te tomas algunas que satisfacen esta condición, que es que tengan la altura igual a la del ideal. Pero bueno, entonces, esta es una de las de las proposiciones o propiedades que queremos utilizar para calcular multiplicidad de Hilbert-Samuel. Entonces, otra vez estoy reduciendo el problema como por partes y ahora voy en la parte que el problema se me reduce a encontrar una descomposición primaria de estos objetos. Entonces, tengo este ideal en particular, xy por xj elevado a la dj, y quiero escribirlo como intersección de algo, Pues la estrategia que vamos a utilizar aquí es ahora hablar como de la segunda aplicación que decía el título de mi charla. Vamos a ver cómo son también importantes los ideales monomiales dentro de la combinatoria. Entonces, lo que queremos, la estrategia que vamos a seguir es asociar un objeto combinatorio, una gráfica o un grafo, a un ideal y usar la combinatoria de este objeto G para determinar la descomposición primaria de I. Y bueno, en la literatura podemos encontrar pues mucho trabajo al respecto cuando trabajamos con gráficas simples. Una gráfica se define a partir de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Por ejemplo, tenemos esta que tengo dibujada, 5 vértices, y como aristas tenemos los segmentos que los unen, x1, x2, x2, x3, x3, x4, 4x5 y 3x5. Bien, entonces vamos a ver cómo calcular descomposiciones utilizando estos objetos. Lo primero que vamos a distinguir o a encontrar en las gráficas son sus cubiertas de vértices. Las cubiertas de vértices son un subconjunto de este conjunto de vértices de tal forma que te cubren a todas tus aristas. Por ejemplo, yo puedo decir x1 y x3 y x4 es una cubierta de vértices, porque con estos 3 vértices yo logro cubrir todas las aristas. El conjunto total de vértices, por supuesto, que es una cubierta, porque me cubre todas las aristas. Bueno, pero ¿cuáles me interesan? No me interesan todas.
Me interesan las que son minimales, en el sentido de que si tú quitas alguno de los vértices de estas cubiertas, ya no te cubre. Por ejemplo, 431 es una cubierta minimal, 431, porque si quitas uno, por ejemplo, pues justamente esta es la arista que dejas descubierta. Entonces, bueno, podemos calcular todos estos subconjuntos de vértices que me forman la colección de cubiertas minimales. Entonces, la traducción algebraica, ¿cómo va? Tú tienes un conjunto de vértices y por cada vértice te puedes considerar una variable en un anillo de polinomios. Tienes un objeto de estos que son gráficas con aristas y vértices y le podemos asociar su ideal de aristas. Es decir, por cada arista que tú tengas en la gráfica, asocias un monomio, que es el producto de sus vértices. Por ejemplo, tenemos asociado el ideal generado por x1, x2, x2, x3, 3, 4, 4, 5 y 5, 3, porque cada uno me representa una arista. Una cubierta minimal, como las que vimos antes, se traducen a que me proporcionan primos minimales, o bien los primos o componentes que yo estoy buscando para escribirlo como intersección de ideales más pequeños o más sencillos. Entonces, ¿cómo calculo las descomposiciones primarias de ideales de aristas? Pues con sus cubiertas minimales. Bien, entonces todo esto podemos encontrar muchos trabajos muy bonitos en la literatura. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar esta gráfica que es un poco más pequeña y cuando calculas las cubiertas minimales, resulta que se descompone por estos dos ideales, el generado por x2 y el generado por x1, x3 y x4. ¿Por qué? Porque son cubiertas minimales de esta gráfica. Bueno, entonces, ¿qué tal que empezamos a modificar un poco estas gráficas y empezamos a ponerles flechas a las aristas, o sea, dirección, y a cada uno de los vértices también les estamos asignando un número, o sea, un peso en los vértices. Estos nuevos objetos ya no son gráficas simples como las de antes, ahora son gráficas orientadas o gráficas dirigidas, por eso las vamos a denotar con D, y se definen a partir de un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una función de peso sobre sus vértices. Le estamos asignando un número a cada uno de los vértices. ¿Cómo asociamos un ideal de aristas a estos objetos? Pues fíjate que nos vamos a fijar en la dirección y en los pesos de los vértices. Tenemos una flecha que va de x1 a x2, entonces escribes el monomio x1 por x2 y como exponente le vas a poner el peso del vértice de llegada, en este caso 4. Entonces así puedes tú asociar un monomio a cada una de estas flechas y generamos un ideal, que también es un ideal de aristas, un poco diferente al anterior, con algunos exponentes en las variables y si calculas la descomposición primaria, tenemos que es la siguiente. El ideal generado por x2 y luego tienes el ideal generado por x2 a la 4, x3 al cuadrado y tienes otro que es x1, x3 al cuadrado y x4. Entonces, bueno, si recuerdas el ejemplo anterior, básicamente es la misma gráfica que modificamos, pero la descomposición primaria aquí la obteníamos con las cubiertas minimales. Estas cubiertas minimales en cierto sentido aparecen en la descomposición primaria de este otro objeto. Es esta y esta. Pero tenemos otro componente que no me la está dando la definición o no la estoy asociando a una cubierta minimal de la gráfica. Entonces necesitamos algo más que cubiertas minimales de gráficas para poder encontrar este
ideal o esta componente que aparece en la descomposición. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo hacer o cómo distinguir ese ideal. Tenemos el conjunto de vértices y tenemos una gráfica, una cubierta, perdón. A cada cubierta la vamos a particionar en 3 conjuntos, el conjunto L1, el conjunto L2 y el conjunto L3. El conjunto L1 de esta cubierta C serán los vértices que pertenecen a la cubierta, están marcados rojo, tales que tienen al menos una flecha que llega a un vértice que pertenece al complemento de esa cubierta. Luego tienes los que viven en el conjunto L2, que son los azules, y estos son los que, si hay alguna flecha con un vértice en el complemento, esta flecha tiene que llegar al vértice azul. Y tienes los que viven en el conjunto L3. En el conjunto L3 tienes todos los vértices de la cubierta de tal forma que sus vecinos o con los que se conecta también están dentro de la cubierta o el complemento de los otros dos. Entonces, esta definición de los conjuntos L1, L2 y L3 te da una partición de las cubiertas de una gráfica. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la gráfica de antes y X1, X3, X4 es una cubierta de esta gráfica. ¿Quién es el complemento? Pues los que no están aquí respecto al conjunto total de vértices, que es el X2. Entonces, tenemos que ver quién es el conjunto L1. Pues el conjunto L1, a ver si alcanza a ver, son los que tienen al menos una flecha que llega al complemento. El complemento es X2, entonces esta flecha llega al complemento, entonces X1 está en L1 y también esta flecha llega al complemento, X4 está en L1. Los que viven en L2 solo, si tienen alguna flecha del complemento, quiere decir que de allá viene, entonces X3 está en L2 y bueno, por lo tanto L3 es vacío en este ejemplo. Bien, con esta distinción o con esta partición de la cubierta, podemos clasificar cuando una cubierta satisface la condición de ser fuerte. Voy a leer la definición. Para una cubierta de vértices, si para cada vértice que está en L3 existe una flecha que llega a él, tal que este vértice de partida pertenece al conjunto L2 o bien al L3 y tiene un peso mayor que 1, entonces la cubierta se dice que es fuerte. Veamos este ejemplo. El conjunto X2, X3 es una cubierta de esta gráfica. Su complemento es el 1 y el 4. Entonces, fíjate que hacia el 1 y hacia el 4 no hay flechas que llegan, por eso tenemos vacío. L2 son los vértices de la cubierta de tal forma que tienen una flecha que viene del complemento. Entonces, tenemos esta, por X2 está en L2, y L3 es el complemento, que son el vértice X3. Y para X3 existe un vértice que está en L2, o sea, existe X2, que tiene una flecha que llega a él y tiene un peso 4. Satisface la condición de ser fuerte. Es una cubierta fuerte. Y aquí se nos presenta una situación que no es, pues que no nos gusta mucho, porque esta condición se tiene que verificar para todas las cubiertas de D, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una gráfica grande
y quieres encontrar las cubiertas fuertes, pues tienes que tomar todas las cubiertas y verificar de una por una si satisface la definición. Entonces, creo que este es algo que se debe de optimizar y que se puede optimizar. Bueno, algebraicamente, ¿cuál es la traducción que tenemos? Cubiertas fuertes, entonces, me generarán los ideales que son las componentes de la descomposición del ideal de aristas. Entonces, tengo estas cubiertas que en particular son minimales, o sea, todas las cubiertas minimales son fuertes, pero no al contrario. Entonces, tenemos una forma de calcular descomposiciones primarias de ideales de aristas asociados a estas gráficas, que ya no son como el caso más sencillo, que eran gráficas simples, solo con vértices y aristas. Estos resultados hacen parte de un trabajo junto con Jonathan Toledo y Enrique Reyes. Bueno, entonces la proposición que me relaciona el ideal inicial de aquellos códigos, evaluación, que son cartesianos y anidados, es la siguiente. Recuerda que Carvalho y sus colaboradores calcularon que este era el ideal inicial y entonces, utilizando estas nociones de gráficas, podemos saber que es justo el ideal asociado a una gráfica completa, bueno, orientada porque tiene flechas y pesadas en los vértices. Los pesos aquí corresponden a las cardinalidades de los subcampos que definieron este conjunto cartesiano. Y la descomposición primaria, siguiendo como estas ideas de combinatoria, ya la podemos calcular fácilmente y podemos decir quiénes son sus componentes de la descomposición. Y no solo eso, ya cuando estás con ideales que son generados por variables e incluso si tienes exponentes, calcular la multiplicidad de Hilbert-Samuel, ahí sí es fácil. Solo hay que multiplicar, hacer una suma sobre las multiplicaciones de sus exponentes. Y entonces podemos calcular fácilmente quién es la multiplicidad del ideal inicial. Entonces, bueno, aunque uno vea que los ideales iniciales sean como fáciles o inofensivos, la verdad es que tienen muchísimas ventajas de trabajar con ellos y algo que me gusta mucho a mí es que uno los puede relacionar, o sea, más bien se relacionan con un montón de áreas, por ejemplo, la teoría de códigos y la combinatoria por otro lado, que es lo que les muestro en esta serie de resultados y en esta serie como de estrategia de cómo abordamos este problema de calcular distancias mínimas de códigos evaluación. Y bueno, hasta aquí es lo que les quería platicar. Espero sus preguntas. Muchas gracias, Yuriko. Y Carlos y Delio, ¿tienen alguna pregunta? Uy, yo tengo un montón, pero va a ser un par nomás. Sí, creo que no he mirado muy bien esta última parte de gráficas dirigidas, el trabajo que tienes ahí, entonces creo que ese me lo voy a dejar más bien de tarea. Bueno. Respecto, bueno, en el caso de, bueno, tiene los parámetros básicos de tu código, pero también es importante estudiar la regularidad de esa mínima distancia, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas a relacionar esa con otra invariante algebraico, por ejemplo? A ver, es que calcular la distancia mínima, como lo tengo aquí, lo podemos relacionar con calcular, bueno, estas cardinalidades de estos números. Pero más aún, esto se puede definir como una función tomada sobre ideales, ¿no? Entonces,
podemos definir una función, distancia mínima definida tal cual como esta última expresión, y bueno, relacionada obviamente con la multiplicidad de Hilbert-Samuel. Entonces, ya cuando tenemos esta función, podemos estudiar, como dices, su regularidad, ¿no? Entonces, es como ver la distancia mínima, pero ahora vista como función, y no solo tomada sobre ideales anuladores, sino para cualquier ideal graduado en general, ¿no? ¿Y cómo relacionarla con otros invariantes? Bueno, en particular se relaciona con la multiplicidad de Hilbert-Samuel. Hilbert-Samuel está relacionada con función de Hilbert, y se pretende que, analizando como más teóricamente esta función o esta regularidad, podamos tratarla como un invariante algebraico por sí mismo, ¿no? Entonces, digo, es como una vía de trabajar también estos resultados. Ok, ok. Y ya otra preguntita, respecto a la matriz de paridad de estos códigos de evaluación, ¿sale algo, en general sale algo muy loco o hay casos donde, o sea, sí sea fácil como tener una buena matriz de paridad para códigos de evaluación? Yo creo que depende mucho del caso que estés trabajando. Entonces, sí, ¿no? Podrías obtener una matriz como muy tratable o muy, pues, bonita, y en algunos casos, pues, no sé, yo ni siquiera, o sea, existen ejemplos en los que yo ni siquiera sé cómo es su matriz de paridad, por ejemplo. Ah, sí, eso me intriga un poco. Sí, no sé cómo. Sería Ok, bueno tener una forma de encontrar las matrices de paridad ok, ok. de cada cosa. Sí, ya un comentario. Creo que esto de gráficas dirigidas no lo he visto bien. No había visto esta relación con códigos anidados y creo que bueno, no. Esa más bien le doy la palabra a Carlos si tiene alguna pregunta. Eso, Gracias, Delio. sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, Yuriko. Sí. La primera, lo de código de proyectivos de tipo Rietveld se puede definir sobre cualquier manera de polinomios, ¿no? Pero Sí. ¿por qué en teoría de códigos uno se restringe a campos finitos? Bueno, ¿por qué? Yo creo básicamente que la razón es porque ahí es donde tienen las aplicaciones, o sea, ahí es donde viven los códigos que utilizamos en la vida como diaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso la gente, eh, sobre todo cuando estás tratando en el área de teoría de códigos, siempre te va a decir sobre un campo finito. Y hacer las generalizaciones a un campo que no sea finito, incluso empiezas con F2 y empezar a generalizar F3, F4, pues se pone bastante interesante. O sea, no es una generalización como tan trivial en algunos casos. Pero justo por eso, porque pues la mayoría de los códigos con los que convivimos viven en campos finitos. Ok. Y bueno, lo último también es más un comentario que una pregunta, pero tú empezaste con un ideal monomial, ¿no? Sí. Y luego te fuiste a su ideal inicial, que ya es no, perdón, empezaste con un ideal General. arbitrario. Ajá. Luego te fuiste a su ideal inicial, que es monomial. Ajá. Y ahí ustedes ya tienen un trabajo, ¿no? De cómo calcularlo. Ajá. Pero si empezáramos con un ideal que ya es monomial, en específico libre de cuadrados, bueno, ya tenemos cómo calcularlo con lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que si un ideal monomial lo polarizáramos, habría muchas variaciones entre sus distancias mínimas según el tipo de polarización que se haya hecho? O sea, es una pregunta complicada, ¿no? Pero ¿tú crees Sí, que sí influye un poco? es una pregunta muy interesante. Creo que sí, porque, a ver, yo siento que básicamente estamos cambiando de ideal.
O sea, si tú polarizas, por ejemplo, este que yo tenía por aquí, si tú polarizas el XY, XY por XJ a la DJ, pues fíjate que vas a aumentar, pues no sé, DJ variables al menos, ¿no? Cuando polarizas. Entonces ya tienes por cada generador, lo incrementaste y siento que sí se cambia en esencia el ideal y la distancia mínima, por lo tanto, va a tener una variación importante. Aquí lo interesante sería, perdona, Sí. entender cómo se comporta la polarización con esto, ¿no? Con las multiplicidades de Hilbert-Sumner. Sí, sí. Ver si de alguna forma dependía del original, ¿no? Algo así. Y no sé, es una pregunta muy, muy interesante. Gracias, Yuriko. Gracias. Gracias a Carlos y Delio. ¿Hay alguna última pregunta que tengan? No, yo estoy bien. Y, Yo estoy bien. Yuriko, ¿tienes algún último comentario que quieras hacer? Pues no, otra vez, gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme dar esta plática en este evento que por esta ocasión estamos viéndonos virtualmente. Okay. Pues sí, no, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por la exposición. Y pues gracias a Carlos y a Delio por acompañarnos.